Teoría general de la administración. Muy buenos días. Introducción a la teoría general de la administración. Muy buenos días, hoy les hablaremos sobre el enfoque humanista de la administración. ¿Sabías que en la teoría clásica los trabajadores eran vistos como máquinas humanas y eran tratados estrictamente? Por ejemplo, si un trabajador necesitaba mover una caja, debía pedir autorización al encargado y éste, a su vez, podía consultar con el jefe de sección antes de aprobar. Esa rigidez fue justo lo que abrió la puerta a la teoría de las relaciones humanas, que planteó: el trabajador no es una máquina, es una persona con necesidades sociales y emocionales. Hola, soy Valentina y junto con mi compañero Ronald, Mariana y Daniela, les hablaremos sobre el enfoque humanista en la administración. Bueno, muy buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre el enfoque humanista en la teoría de la administración. Con este enfoque humanista, la teoría de la administración sufrió una gran revolución conceptual, donde la transición del énfasis antes del puesto cambió por la administración científica y la estructura organizacional por la teoría clásica. Este enfoque humanista se centra y se preocupa más por lo personal y por lo social, es decir, los aspectos técnicos y formales se cambiaron por aspectos psicológicos y sociales. Este enfoque humanista aparece tras el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas que se dio en Estados Unidos a partir del 1930, donde esta teoría surgió gracias al desarrollo de las ciencias sociales y de la psicología en el trabajo, que esta psicología en el trabajo pasó por dos etapas de desarrollo. Las dos etapas de la psicología del trabajo son la primera etapa, que es el análisis de la adaptación del trabajador al trabajo, y la segunda es del trabajo al trabajador, donde la primera etapa del trabajador al trabajo se centra más en lo productivo y se les hace un test psicológico para hacer una selección científica a los trabajadores, donde los temas predominantes son la orientación profesional, la capacitación, los métodos de aprendizaje y el estudio de accidentes. Y ya en la otra etapa, que sería el trabajo al trabajador, se les hacen tests más personales, donde se les habla de la motivación, de los incentivos en el trabajo, de la comunicación y de las relaciones interpersonales dentro de una organización. Bueno, el enfoque humanista en la administración comenzó en el segundo periodo de Taylor, pero fue apenas en el 1930 donde tuvo una gran aceptación en Estados Unidos, y su divulgación fuera de Estados Unidos comenzó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. A la mitad de la teoría clásica y apenas comenzando la teoría de las relaciones humanas, hubieron varios autores que se atrevieron a hacer una reformulación de estas bases de la administración sin tener un sustento teórico. Pero pues hubo uno que fue Hugo Münsterberg, que fue el que aplicó la selección científica para escoger el personal, lo que ahorita vendría siendo talento humano. El segundo autor fue el pionero en tratar la orientación democrática. El tercer autor fue Maria Parker, que ella dice que cada situación concreta no puede definir lo que está bien y lo que está mal, sino que pues debemos que tener un contexto para ahí sí ponernos a definir si está bien o si está mal. El cuarto autor fue Chester, donde él implementó la teoría de la cooperación en el trabajo, porque hay personas que tienen limitaciones, ya pueden ser físicas, biológicas, psicológicas, y pues estas personas necesitan superarlas. Entonces, gracias a eso se dan también los grupos sociales, donde Chester dice que un grupo social existe cuando hay interacción, cooperación y objetivos comunes. Bueno, la teoría de las relaciones humanas o escuela humanística de la administración surgió en Estados Unidos como consecuencia de las conclusiones del experimento de Harton. Fue desarrollada por Elton Mayo y varios colaboradores. Fue un movimiento de reacción en oposición a la teoría clásica. Bueno, la teoría de las relaciones humanas tuvo orígenes en base a hechos. El primer hecho fue la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de conceptos rigurosos que venían manejando de la teoría clásica y adecuándola y cambiando patrones para el pueblo estadounidense. En ese sentido se denomina como un movimiento estadounidense. El segundo hecho fue el desarrollo de las ciencias humanas, principalmente en la psicología y también en su crecimiento en la influencia intelectual y sus primeras aplicaciones en las organizaciones industriales. Bueno, el tercer hecho fue las ideas de filosofía pragmática de Dewey y la filosofía dinámica de Lewin, que fueron dos actores muy fundamentales para el humanismo en la administración. Bueno, ya hablando un poquito del experimento de Howard Turner, fue el experimento que más influyó en el desarrollo de esta teoría de las relaciones humanas. Comenzó en el 1927
en una compañía de Western Electronic Company, que era una empresa que se dedicaba a la elaboración de equipos electrónicos. Estaba situada en Chicago y en el barrio de Hart Turner. Este experimento tenía como objetivo mirar la relevancia entre la iluminación y la eficiencia de los trabajadores. Bueno, en esta fábrica Western Electronic Company ya desarrollaban en su época una política de recursos humanos dirigida hacia el bienestar de los obreros, que contenía un salario satisfactorio y unas buenas condiciones de trabajo. En esta compañía trabajaban jóvenes empleadas que hacían trabajos muy simples y repetitivos, pero que debían ser rápidos y eficaces. Por ejemplo, ellas en 5 minutos fabricaban 6 relés. Entonces, por lo tanto, la empresa no estaba preocupada por hacer más producción, sino que se empezó a preocupar más por el bienestar de sus empleados. Fases del experimento del Hawthorne. Ahora vamos a hablar de las fases del experimento de Hawthorne. Habla de que en esta fase se seleccionaron 2 grupos de operarios para realizar un mismo trabajo en condiciones idénticas, que eran: el grupo de observación trabajaba bajo la intensidad de luz variable, mientras que el grupo de control mantenía una intensidad constante. El objetivo de esto era investigar el efecto de la iluminación en el rendimiento de los operarios, y al ver que no encontraron una correlación directa entre la iluminación y el rendimiento, ahí abarcó la existencia de un factor psicológico y se comprobó el factor psicológico sobre el factor fisiológico en la eficiencia de los operarios. La segunda fase habla de que esta fase inició en 1927 cuando se creó un grupo de observación, grupo experimental compuesto por 5 jóvenes montadoras de interruptores y una cesta operaria que proporcionaba las piezas. La investigación se dividió en 12 periodos para observar la producción. Al principio solamente cambiaron al grupo en una sala separada y midieron su producción. Luego modificaron el sistema de pago para que las empleadas tuvieran un incentivo más directo. Después introdujeron descansos de diferentes duraciones y hasta ofrecieron refrigerios, y también variaron la duración de la jornada laboral. La tercera fase habla de que en esta fase los investigadores se centraron en las actitudes de los grupos experimental y de control, alejándose del objetivo inicial de examinar las condiciones físicas y del trabajo. Se interesaron en las relaciones humanas en el trabajo y notaron que en el grupo de control los empleados percibían la supervisión como humillante y controladora. En 1928 se inició un programa de entrevistas para conocer las actitudes y sentimientos de los empleados, así como sus opiniones sobre el trabajo y el trato recibido. Este programa fue bien recibido y llevó a la creación de la División de Investigadores Industriales para entrevistar anualmente a todos los empleados. Entre 1928 y 1930 se entrevistaron a 21 de 126 empleados, y en 1931 se adoptó técnica de la entrevista no dirigida, permitiendo a los operarios hablar libremente sin imposiciones de entrevistador. La cuarta fase habla de que se estudia la organización informal de operarios en una sala especial, con un observador y un entrevistador. El pago se basaba en la producción grupal, pero los operarios limitaban su producción mediante artimañas y presión social para mantener un nivel normal. Esta fase permitió analizar las relaciones entre la organización formal e informal de la fábrica. El experimento finalizó en 1932 por motivos económicos, pero influyó significativamente en la teoría administrativa. En las conclusiones hablas de que el nivel de producción es resultado de la integración social. La producción no depende solo de la capacidad física del empleado, sino de las normas sociales y expectativas del grupo. La segunda conclusión es el comportamiento social de los empleados. El comportamiento individual depende del grupo. La tercera habla de recompensas y sanciones sociales. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y patrones sociales. La cuarta habla sobre los grupos informales, que son los humanistas, a diferencia de los enfoques clásicos centrados en la estructura formal. Destacan la importancia de los grupos informales y el comportamiento social en la organización. La ER habla de las relaciones humanas, que es la interacción constante entre personas en el trabajo del lugar, a relaciones humanas que impactan el comportamiento individual. Y la F habla sobre importancia del contenido del cargo, que es la especialización excesiva del trabajo puede ser contraproducente, ya que afecta negativamente la moral de los empleados. La G habla del énfasis en los aspectos emocionales. En la teoría de las relaciones humanas, los aspectos emocionales no planeados e irracionales del comportamiento humano merecen una atención especial. Estas serían las conclusiones. Civilización industrializada y el hombre.
La civilización industrializada y el hombre marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, transformando profundamente la manera en que el hombre vive, trabaja y se relaciona con su entorno a partir de la revolución industrial, el desarrollo tecnológico y la producción en masa que generaron avances económicos y sociales sin precedentes, pero también provocaron cambios significativos en la estructura social y en la experiencia humana. En ese proceso, si bien impulsó la modernidad, el progreso material planteó nuevos retos en cuanto a la relación del ser humano con el trabajo, la comunidad y la naturaleza, cuestionando en sí el desarrollo industrial que ha logrado verdaderamente mejorar la calidad de vida integral del hombre. ¿Sabías que antes las fábricas solo se veían como para producir y ya? Pues con los estudios de Hawthorne todo cambió. Resulta que Rowling Becker y Dickinson dijeron, oigan, las máquinas no son solo para producir, también hay personas y un sistema social dentro de ellas. ¿Qué significa esto? Que la empresa tiene dos funciones, la económica, que es producir bienes o servicios, y la social, que es dar satisfacción a las personas. El problema es que en esa época no se le da importancia a lo social o el equilibrio interno, sino solo a lo económico. Y ojo a esto, la colaboración entre las personas se llama siendo informal que formal. Recordemos que la empresa no son solo máquinas o infraestructuras, sino también personas. Y lo loco de esto es que cualquier evento genera sentimientos en las personas que pueden ser cooperación, oposición y confusión dependiendo de cada quien como lo ve. Por esto, a partir de 1950, Hawthorne revolucionó la administración y con esto trajo nuevos conceptos como la integración social, las necesidades psicológicas y la organización social. Gracias a esto se dejó de ver al trabajador como mano de obra, sino también como una persona y a reconocer. Implicaciones.